Muy buenos días. Buenos días nos dé el Señor en este día del Señor domingo. Domingo 19 de septiembre, año 2021, correspondiente para la liturgia al 25º domingo del tiempo ordinario. Nos encontramos, como siempre, la palabra de Dios maravillosa, hoy con el libro de la sabiduría, capítulo 2, los versículos que van del 12 y los versículos 17 al 20. Se dijeron los impíos: acechemos al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupe de él. Palabra de Dios. Ripostamos con el Salmo 53. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame. Por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Cuarto domingo de lectura continuada de el querido Santiago, apóstol. Hoy en el capítulo 3, el versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 3. Dice el apóstol: queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante y sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden en envidia y no alcanzan nada. Se combaten y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, para dar satisfacción a sus pasiones. Palabra de Dios. Y con Marcos, el Marco nuestro, en el capítulo 9, los versículos 30 al 37, nos dice la palabra: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en la casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Estos son los textos de este domingo. Y hemos escuchado a Jesús poniendo en medio, hace que un pequeñito llegue hasta él, un niño, y lo pone en el centro. El centro de atención será este pequeño, el niño, será el ejemplo. Ya ha recorrido la zona de Tiro, Sidón, viene bajando la zona de Galilea, todo el lago, llega hasta Cafarnaúm. En Cafarnaúm, en el espacio más pequeño, en una casa, con el pueblo, con los discípulos, todo el camino, hasta el espacio más íntimo,
más cercano. Y a los más cercanos, a los 12, es que le va a poner el ejemplo, preguntando primero qué es lo que traían el cuchicheo por el camino, cuál es la situación, qué es lo que está pasando, cuéntenme. Pero no dicen nada, quedan callados. Y el texto nos dice, Marcos, que no decían nada porque ellos estaban discutiendo lo del primer puesto, quién era el más importante entre ellos. Y no así entre ustedes, dirá el maestro en otro momento. Pero hoy va a poner de ejemplo, como centro, a quien hay que parecerse, es al pequeño, al niño. En una cultura donde los pequeños eran despreciables, no contaban para nada, solamente se cuenta a partir de la edad adulta. Un niño, al igual que la mujer, en aquella cultura, en aquel tiempo, eran personas de poca valía. La mujer solamente para poder tener la progenie, el vientre, para poder dar a luz, y el niño no se tomaba en cuenta. Y Jesús pone a este del margen, a este de puesto en el camino, a este que no cuenta para nada, lo pone en el centro, y es a ese que hay que parecerse. No porque haya ingenuidad en lo pequeño, no simplemente porque es una edad mínima, porque no se trata de la edad, sino si hay la capacidad de corazón, de pureza en el corazón, de limpidez en el corazón, de aquello que no trama la maldad, no maquina la maldad, porque quienes son como niños se parecen a Dios, quienes son como niños aceptan al Padre. A fin de cuentas, dirá Jesús, no debe ser así entre ustedes buscando quién es el primero. Han de saber que solamente el que se hace servidor y se pone en último lugar adquiere el primero, y el que se pone a servir a todos es el más importante. Así que el reino hay que acogerlo desde la pureza, desde lo inmaculado, representado en la infantilidad. Y lo de la infantilidad, insisto, no es ingenuidad, sino pureza, sino es esa capacidad de ver siempre lo bueno, como los niños. A ello también nos invita ese libro del segundo siglo antes de Jesús, que es de la sabiduría, el recoger la sabiduría popular dicha en expresiones simples. Y teniendo presente, nos dice la sabiduría que si eres una persona que lucha, que trabaja por la justicia, que eres una persona que eres de la verdad, que eres justa, la palabra justo, justa, define lo que es la persona toda. Si eres una persona justa, tu vida es de la verdad. Tu vida es, lógicamente, de la justicia. Tu vida es de la bondad, del bien. Y hay maldad, hay mentira, hay oscuridad que no resisten la sola presencia de la persona justa. No porque la persona justa vaya a enrostrarle nada en la cara, ni a decir con palabras ni altoparlante. Es que solo el hecho de ser justa en sí ya es una señal, ya es una, si queremos, hasta una piedra de tropiezo para quienes están maquinando y son del mal de la mentira y de todo lo que tiene que ver con la maquinación, de la tramposería, a final de cuentas, de lo que es oscuridad en nuestro ser. Y el libro nos invita a ello, sobre todo, teniendo presente que lo que importa es ser, de hecho, nos dirá el texto, los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. El Papa Pablo VI decía, si quieres la paz, lucha por la justicia. Y esta paz es una paz que se construye en el día a día, siempre. Así que ahí nos queda, invito a que leamos el capítulo 2 de la sabiduría completo. Hemos tomado unos trocitos, pero el capítulo 2 completo. Y con el querido Santiago hoy, cuarto domingo que lo leemos de manera consecutiva, nos dice Santiago, ¿qué está pasando a lo interno de nuestras comunidades que estamos teniendo rivalidades, envidia, choque, confrontaciones? Es que nosotros internamente en la comunidad cristiana pensamos que uno está por encima de otro, que uno es más importante que el otro, que uno es inferior y que el otro es superior. ¿Qué está pasando en eso? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué estas divisiones? ¿Por qué esta contienda dentro de la comunidad cristiana? No fuera, dentro de la comunidad cristiana, que es lo que está planteando el querido Santiago. Hemos de buscar, dice el texto, me refiero una vez más a Santiago, nos dice Santiago,
¿Qué es lo que tenemos que buscar? Precisamente aquello que tiene que ver con la pureza. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura. Y lo repito para que lo tengamos más que presente. Esta sabiduría que viene de arriba es pura, amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia, de buenas obras, constante y sincera. Mirémonos internamente en nuestras comunidades, mirémonos a la luz del querido Santiago, apóstol, miremos si no somos personas de paz. Y si acaso no, entonces empecemos a trabajar por ella y aparecernos en esta búsqueda de la paz a los más pequeños, que son los preferidos, puesto en el centro por Jesús, y puesto en el centro por Jesús, son los que reflejan la bondad, la ternura, la transparencia, la sinceridad del Padre. Querer y ser como los pequeños es hacer la voluntad del Padre. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine siempre su rostro sobre nosotros, y Él nos conceda su bendición y su paz. Amén.